realmente muy complicada. Como lo hemos dicho, el tema del combustible vino a ser un nuevo golpe a un ya maltrecho sector productor de alimentos en el país. Bien lo reflejabas en el micro del inicio. Tenemos 12 años de caída sostenida de la producción. La producción nacional, en el mejor de los casos, alcanzó a abastecer un 20% en el último año, en el año 2019. Las perspectivas para este año 2020 son realmente preocupantes. ¿Qué está sucediendo con el tema del combustible? Pues los estados andinos, los estados productores de hortalizas, reportan pérdidas en las cosechas. No hay forma de volver a sembrar esa tierra que hoy en día se está cosechando. Los productores de leche están reportando no poder transportar la producción de leche que tiene que salir diariamente desde las fincas hasta los centros de producción. La matanza de ganado ha tenido su impacto también, tiene sus altos y sus bajos dependiendo de la oferta del combustible que nosotros podamos accesar. Pero quizás lo más importante que vivimos en esta situación es que ahorita estamos consumiendo los alimentos que se sembraron hace 3 meses, 4 meses o probablemente 6 meses. Pero dentro de 2, 3 o 6 meses vamos a consumir los alimentos que hoy deberíamos estar sembrando. En este momento se debería estar iniciando el ciclo de siembra más importante del año, que es el ciclo invierno, el que se hace con el inicio de las lluvias. Pues para este ciclo invierno realmente estamos muy, pero muy retrasados porque no tenemos combustible para ir a las unidades de producción, porque no tenemos suficiente diésel para los camiones, para los tractores, para poder acometer esas labores de siembra. Y esto se le sume pues a una situación ya de inexistencia de insumos, de fertilizantes, de semillas, de agroquímicos para hacer frente al ciclo de siembra. De tal manera que la situación en este momento y de cara al futuro es realmente muy preocupante. Es decir, hoy se debería estar sembrando ya lo que vamos a consumir en 2, 3 meses y no se está haciendo. Sí, y no se está haciendo. En los estados andinos, en lo que tú cosechas, vuelves a sembrar. Sí. Pues no se está sembrando porque no hay combustible para ir a la finca, para ir a las unidades, ni para transportar las cosechas. Y para el caso del maíz, para la arepa del venezolano, el caso del arroz, deberíamos ahorita estar iniciando la siembra porque es el ciclo más importante del año, el que se da con la temporada de lluvias. Y no hay capacidad operativa de hacer frente a este ciclo, repito, primero porque hay limitadísimos insumos, por cierto, los pocos que hay, iniciativa exclusiva del sector privado, de los productores organizados en las asociaciones de productores del país, y porque no tenemos cómo hacer frente, porque no tenemos combustible para los tractores, para los camiones y para ir a nuestras unidades de producción. Claro, entonces está en riesgo el abastecimiento de alimentos del agro justamente en ese tiempo, 2, 3 meses. En el próximo semestre, lo que hoy sembremos se va a cosechar. Sí, lo que hoy sembremos se va a cosechar. Si son hortalizas, se cosechan entre 60, 90 y 120 días. Ya. Si son cereales, se van a cosechar dentro de 120 a 150 días. Y ese es el abastecimiento que tendremos para el último trimestre del año y para el primer trimestre del año 2021. De tal manera que esa alerta que se hacía en el micro inicial de que podríamos estar ofertando entre el 10 y el 15% del consumo es una realidad, y es una realidad muy preocupante. Porque lo que no produzcamos en Venezuela, ¿en qué se va a convertir? Bueno, en primera instancia se va a convertir en escasez de alimentos para todo el país. Pero en segunda instancia, aquí hay 17 estados del país cuya primera actividad económica es la agricultura y la ganadería. Claro. Si la agricultura y la ganadería no están trabajando, ¿qué empleo va a tener la gente en estos 17 estados del país? ¿Cuál va a ser la fuerza económica que va a motorizar el empleo, la calidad de vida y el bienestar de esta población? Pues esta población va a estar realmente en aprietos de continuar esta situación. Está hoy en día en aprietos y tiende a empeorar. Claro, ahora, esto es, digamos, la producción para el próximo semestre. Ahora, lo que está sembrado ahora, que no lo pueden transportar, ¿qué pasa con eso? Porque estamos hablando de un proceso natural de crecimiento de la cosecha que sigue su curso según lo que se sembró hace algunos meses. ¿Y qué pasa con lo que tienen esos productores allí y no lo pueden transportar, señor Hopkins? Pues realmente lo que estamos teniendo es pérdidas en la calidad de las cosechas, pérdidas en la cantidad de esos productos cosechados. Estamos viendo productores de leche que han tenido que abandonar el invierno. Una vaca tú no puedes decidir si la ordeñas hoy y mañana no la ordeñas. O la ordeñas todos los días o tienes que dejar de ordeñarla porque tiene efectos sobre ella, sobre la producción. Ahora, en este momento, Ana Virginia, quizás lo más importante es que ¿qué están haciendo los países organizados del mundo? Pues los países lo que están haciendo es generando medidas especiales para garantizar que la producción de alimentos se siga dando. Vimos en días pasados al príncipe Carlos de Inglaterra pedir apoyo para la corrección de las cosechas y para que se mantuviese la siembra. Vimos al presidente Macron de Francia hablar de que el tema agropecuario, el tema agroalimentario tenía que tener condiciones especiales. Vemos a los Estados Unidos otorgando subsidios, inclusive directos, en moneda, en metálico, a sus productores agropecuarios. Y así todos los países del mundo. Pero ¿qué vimos nosotros
en Venezuela. En Venezuela lo que vimos fue liberación de aranceles absolutos para la importación de alimentos. Bueno, esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana, porque en estos momentos, en estas condiciones, cuando todos los commodities de la economía del mundo se han venido al piso en sus precios, no hay manera de que nosotros podamos competir contra esos monstruos y con el apoyo de esas naciones a sus productores. Hoy en día, cualquier producto importado es más barato que producirlo en Venezuela, pero repito, por las condiciones especiales que estamos viviendo y por cómo otros países hayan apoyado. Usted podría pensar, bueno, está bien que se importe si va a ser más barato. Claro, pero eso condenaría a la quiebra a quienes tenemos 20 años echándole piernas aquí en este país a seguir produciendo los alimentos que el país necesita, y cómo estaríamos nosotros de cara al futuro, al post-pandemia. Estaríamos en una condición de quiebra, de prácticamente desaparición de la faz de los sectores productivos, y entonces, ¿quién va a producir los alimentos que el país necesita, que los venezolanos necesitamos? Estaríamos realmente en problemas peores a los que hoy en día estamos enfrentando. Sí, ya tenemos que ir cerrando, señor Hopkins, pero a ver, Nicolás Maduro ha dicho y ha reiterado varias veces que no hay contradicción entre cuarentena y producción. De hecho, hablaba que se evalúa reactivar la bolsa de productos agropecuarios, y esto significaría canalizar un financiamiento alternativo de la producción que permitirá precio justo de la cosecha. ¿Qué se sabe de esto? ¿Qué información manejan ustedes? Mira, tenemos que tener medidas concretas, tenemos que tener condiciones. Financiamiento a los sectores. ¿Dónde está el financiamiento? ¿Dónde está la política financiera para atender a los sectores? Garantizar rentabilidad para que los productores sigamos vivos y produciendo. Respeto a la propiedad privada. Seguridad personal. ¿Dónde están esas labores? Asignación prioritaria del poco combustible que hay a los sectores productivos. ¿Dónde está esa asignación, ese carácter prioritario en los sectores productivos cuando estamos viendo la queja en los Andes, en el Zulia, en el estado Bolívar, en el estado Portuguesa y también en el estado Guárico? Eso no está sucediendo. Usted me habla de la Bolsa Agrícola. Yo tengo el honor de haber sido fundador de la Bolsa Agrícola ya por el año 2002, de haber trabajado en el nacimiento, en la construcción de ese proyecto, y como herramienta es una herramienta muy interesante y de mucho beneficio para el sector, pero esto requiere de otras condiciones que van más allá de exclusivamente la Bolsa Agrícola. Esto requiere de un mercado de capitales fuerte, esto requiere de confianza para esos inversionistas que puedan depositar su dinero en la confianza de un instrumento generado a través de la Bolsa Agrícola. Ahora, hoy en día, la liquidez monetaria del país, la liquidez total, el total de circulante en el sistema financiero son 500 millones de dólares. La cartera de créditos total de la banca está por el orden de los 150 millones de dólares, para que los escuchas entiendan. Solo la cartera agrícola en un momento llegó a tener 1.500 millones de dólares. Eso equivale hoy a 3 veces el total de la liquidez monetaria de la nación. Lo que quiero decir con esto es que nos convertimos en un país muy pequeño, que tiene que haber medidas que vayan más allá de las palabras, es con hechos, con apoyos reales, con apoyos certeros y decididos, dando realmente prioridad a lo hecho en Venezuela y a la producción de alimentos, como vamos a poder recuperar el empleo, la producción de alimentos y el abastecimiento en el país. Solo con palabras no vamos a solucionar el problema que hoy en día estamos enfrentando, y precisamente eso es lo que nos preocupa, que no hay hechos, no hay ningún hecho que indique que hay una apuesta, que hay voluntad real para recuperar la producción de alimentos en el país. No hay nada que indique que hay prioridad por lo hecho en Venezuela por encima de la agenda de las importaciones. Así no vamos a salir de la crisis.